Entonces vamos a complementar algunas cosas relacionadas con lo que ha dicho él para que se pueda conocer más. Como mencionaba él, existen muchos materiales, ¿no? Y existen papel, cartón, madera, los plásticos o los bioplásticos, los polímeros también llamados, las hojas, o sea, existen muchos materiales. Y todos ellos están interactuando con los alimentos, de alguna manera u otra, están en contacto con ellos, ¿no? Y ese contacto hace que interactúe, ¿no?, en muchos aspectos con ellos. Entonces existe una relación muy cercana entre el envase y el alimento. Esta interacción se realiza en diferentes etapas, por ejemplo, en la producción misma, cuando los alimentos son colocados en tanques de acero inoxidable. Ustedes pues conocen que la leche, por ejemplo, se almacena en tanques de acero inoxidable. También existe una pequeña interacción entre ellos, como también podría existir si es que se utiliza pues envases de otros materiales como madera o como plástico o polímero, ¿no?, en general. En la misma preparación de los alimentos, los que preparan los alimentos en casa saben muy bien pues, ¿no?, que los alimentos se colocan en algunos materiales plásticos o también en madera o también en algunos materiales de metal, ¿no? Entonces, los que elaboran alimentos en ollas de barro o en ollas de acero inoxidable, hay una cierta interacción entre los alimentos en ese sentido. En el consumo también, ¿no? El consumo de productos alimenticios, vasos, recipientes, pueden ser de papel, pueden ser de cartón, podrían ser de plástico, también hay una interacción. Y por supuesto en el almacenamiento pues se realiza en diferentes materiales. Entonces, y ese almacenamiento muchas veces son por largo tiempo o también puede ser por corto tiempo. Por supuesto, más el tiempo más largo, más interacción. Entonces se dice que existe una interacción que se llama interacción ambiente en base a alimentos. Entonces, el ambiente que está, que es pues, el que nosotros tenemos, donde está pues el oxígeno, está el vapor de agua y otros gases, también interactúan dentro de este contexto. O sea, existe todo un sistema: envase, alimento, entorno. Y dentro de ese entorno existen pues gases, como el oxígeno principalmente. Ustedes saben pues que en estos momentos existen nitrógeno, oxígeno en el ambiente que está, y ese oxígeno podría llegar hacia el alimento a través del material. Entonces, es una interacción que existe entre ellos. Adicionalmente, el envase también le podría transferir algunos elementos o compuestos al alimento. Algunos de una manera positiva y en otros casos de una manera negativa. Es común el uso de las los barriles de madera para conservar o para darle algún sabor especial a algunos alimentos, especialmente en los productos alcohólicos. Se usa. Entonces hay una interacción también entre el alimento positivamente y el envase. Esto produce alteraciones en la composición de los alimentos, también en su sabor y en su olor, y en algunos casos podría provocar algunas toxinas también. Entonces, esta interacción produce cambios sustanciales en el alimento, en algunos casos más que en otros. Y por supuesto, en las características sensoriales, especialmente en el sabor. ¿Quién no ha probado un alimento con un sabor extraño? Y posiblemente ese sabor extraño proviene del envase que lo ha contenido. Y en muchos casos podría suceder en los plásticos que tienen algunos
aditivos, como vamos a aplicar más adelante. En esta gráfica tratamos de simplificar la interacción que existe entre los alimentos y su entorno y el material de envase que existe. Aquí está el alimento, aquí está el material de envase y aquí está el entorno. En el entorno, que es el que estamos nosotros acá, existe oxígeno principalmente, existe humedad, o sea, en estos momentos hay una alta humedad en el ambiente, y también en muchos de los casos hay radiaciones, especialmente solar, ¿no? Entonces, ese entorno tiene algunas acciones que van a ir contra el material de envase. Este material de envase, que podría ser vidrio, podría ser madera, podría ser plástico, podría ser, no sé, metales, ¿no? Tiene algunas características que le van a permitir producirse algunos cambios. En algunos casos se puede producir la permeación, la torsión y la migración. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en los siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, acuérdense, tres temas: permeación, torsión y migración. Y la migración principalmente de algunos monómeros que son productos de los materiales vegetales, algunos aditivos que también tienen los envases y residuos, inclusive hasta tintas que podrían tener los materiales. Esto afecta al alimento, y el alimento también tiene humedad, también tiene CO2, también tiene oxígeno en su composición, y dentro de su composición nutricional tiene grasas, tiene colorantes, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene diferentes tipos de productos, ¿no? Entonces, todo esto tiene efectos sensoriales, cambio de sabor, cambio de olor, cambio de color del alimento. Puede provocar también cambios nutricionales, que es también muy importante. Algunos compuestos, como por ejemplo las vitaminas, son dañadas, son afectadas por estos factores. También puede cambiar la textura del alimento, o sea, su fuerza, su dureza podría cambiar. También se degrada aromas, ¿no? O sea, otro tipo de aromas que se pueden producir. Podría también cambiar las características del material de envase, o sea, el envase también se ve afectado. Y por supuesto también en algunos casos podría haber hasta productos tóxicos, ¿no? Entonces, productos tóxicos que llegan al alimento y alteran el alimento. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más. Permeación. ¿Qué cosa es permeación? Permeación es un fenómeno físico-químico porque tiene lugar una transferencia de materia a través de un material película que constituye el envase. La permeación es un fenómeno que ocurre especialmente en los materiales plásticos o polímeros. La permeación del oxígeno a través de los polímeros, la permeación del CO2 a través de los polímeros, la permeación del etileno a través de los polímeros, hace pues que pueda producirse cambios en el alimento. ¿Hay algún material que no permite el paso de los gases? Pregunto. ¿Hay algún material que no permite el paso de los gases? El vidrio, principalmente, los metales también, dentro de ellos pues el aluminio, el hierro y todos ellos. Los polímeros en general permiten los pasos de los gases. Algunos más que otros. Algunos se le llama barrera porque tienen baja permeabilidad y algunos tienen alta permeabilidad. Entonces no todos tienen igual permeabilidad. El caso de uno de los materiales más usados en la industria de alimentos es el polietileno. El polietileno, por sus características, tiene
muy baja permeabilidad al vapor de agua. Sin embargo, tiene, comparado con otros, tiene una alta permeabilidad al oxígeno. Entonces, los materiales en particular, no todos son iguales. Algunos tienen alta permeabilidad a un gas y tienen baja permeabilidad a otro gas. O sea, no todos son iguales. Así que siempre que hay que escoger el material en función también del alimento que queremos envasar. El vapor de agua es uno de los compuestos que puede atravesar a través de los materiales poliméricos, ¿no? En algunos casos muy poco, pero de todas maneras es un factor a considerar, especialmente para los productos deshidratados. Los productos deshidratados tienden pues a ganar humedad durante el almacenamiento. El proceso de permeación, o sea, el ingreso de algún gas, como por ejemplo el oxígeno, puede provocar cambios sustanciales en el alimento. Por ejemplo, puede producir la oxidación de las grasas. Un alimento que tiene alta cantidad de grasas o un alimento que es básicamente un aceite, ¿no? Todos los aceites vegetales, por ejemplo, tienen esa característica, que tienen alta cantidad de grasa y por lo tanto se oxidan. Ustedes saben cuál es el aceite que se oxida más rápidamente en contacto con el oxígeno. ¿Alguno tiene una idea? Uno de ellos es el sachaín. El sachaín se oxida muy rápidamente, entonces hay que protegerlo mucho contra el oxígeno. Entonces este proceso de oxidación se hace muy rápido o muy importante en las grasas, pero también puede haber pardeamiento, o sea, puede haber cambios de color debido a la presencia de estos oxígenos, ¿no? Del oxígeno también. También hay que pensar de que los alimentos pues podrían estar contaminados o podrían tener una carga microbiana, y el oxígeno también es un factor de crecimiento microbiano. Entonces, si hay oxígeno, hay crecimiento microbiano. También hay que considerar eso en la permeación. Ustedes habrán notado también en algunos casos cuando las harinas se aglomeran, se forman grumos, es justamente porque está permeando vapor de agua. El vapor de agua al ingresar genera pues la formación de grumos en el azúcar, en la sal, en las harinas y en algunos productos. Entonces, ese es el típico permeación. La absorción es otro fenómeno que ocurre en el caso de estos, y la absorción es la transferencia de sustancias desde el entorno o el alimento al seno del envase donde quedan retenidas. El envase, que está hecho de un material, también puede absorber los materiales o puede absorber los gases y retenerlos. El ejemplo más clásico, seguramente ustedes habrán notado o habrán ya percibido, el papel, cuando está en contacto con un material graso, absorbe el material graso, ¿no? Entonces el material graso es absorbido por el papel, y el papel, a consecuencia de eso, cambia sus características. Entonces, los productos o los materiales de este tipo, ¿no? Esos materiales pueden absorber no solamente grasas, sino otros compuestos, y esos compuestos cambian sus características, especialmente su permeabilidad, su resistencia, de repente hasta sus características físicas como su color podrían ser cambiados por estos materiales. Entonces, la absorción ocurre dentro de la matriz del material. Le sucede al cartón, le sucede al papel, le sucede a los plásticos, que pueden absorber algunos compuestos, y esto va a permitir cambios en el material y por lo tanto en el envase. Ejemplo de absorción también
seguramente también ustedes sabrán o tienen idea de que algunos materiales podrían resolver algunos olores y sabores, ¿no? Y que el olor y el sabor del material uno lo puede percibir. Entonces, los materiales de este tipo pueden absorber grasa, como mencionaba antes, ¿no? y esto a su vez podría llegar al alimento también. O sea, el material los absorbe, pero después puede pasar al alimento. Entonces también hay que pensar en esa situación. La migración, y es ese tema también Fernando lo ha tocado, pero aquí lo vamos un poquito a desarrollar. La migración es la transferencia de sustancias desde un envase a su entorno, o sea, o al alimento también. O sea, al alimento, el envase puede pasarle algunas sustancias al alimento, como también le puede pasar sustancias al entorno. Al entorno no es tan peligroso, pero mucho más es peligroso hacia el alimento. ¿Qué tipo de sustancias se le llama migrantes? Esas migrantes hacen que cambie la calidad y por supuesto la seguridad o la inocuidad del alimento, alterando las propiedades organolépticas, ¿no? Y en algunos casos puede ser hasta tóxico para las personas que lo consumen. La migración, ustedes saben muy bien que se recomienda que no se use materiales plásticos en los microondas, en calentamiento de microondas, no se recomienda. ¿Y por qué razón? Principalmente porque la migración está influenciada mucho por la temperatura. A mayor temperatura existe mayor migración. Y los materiales plásticos por lo general migran. Cuando las temperaturas son muy bajas, la migración es bien pequeñita. Pero cuando las temperaturas se alcanzan temperaturas de 80, 90, 100 o hasta más grados, la migración se acelera. Y esa migración llega hacia el alimento. Por eso es una recomendación de no usar envases plásticos dentro de los ¿cómo se llama? Envases plásticos para calentar en los microondas. Por supuesto, si yo coloco también alimento caliente dentro de un material plástico, también acelera el proceso de migración. Entonces, no es recomendable el uso de estos materiales cuando se usa o cuando la temperatura es muy alta, porque los procesos de migración son acelerados. Acá también podemos ver en un gráfico, ¿no? Cómo el oxígeno puede atravesar el material, el agua o el vapor de agua también puede atravesar el material, los aromas también pueden atravesar el material, eso es a través de eso se llama permeación, pero también la luz puede atravesar. La luz la luz solar o la luz en general, eso también puede tener un efecto negativo en los alimentos. No sé si ustedes habrán notado, pero que algunos alimentos líquidos, cuando están mucho tiempo a la luz solar, también cambian de color. Esto porque los pigmentos también son afectados por la luz, especialmente algunos pigmentos naturales, como el caso de las antocianinas, también son afectados por la luz. También de alguna manera la luz también puede mejorar o puede acelerar los procesos de oxidación de las grasas. Entonces también algunos de ellos son envasados necesariamente en envases opacos. Una de las recomendaciones también pues es de que la leche de vaca sea envasada en envases opacos, para evitar que la luz también pueda afectar a la grasa o pueda oxidar la grasa o pueda dañar algunos compuestos nutricionales de la leche.
Pero a través del envase también puede salir el CO2, también puede salir aromas, oxígeno. El caso pues de las bebidas gaseosas que tienen alta cantidad de CO2 en su contenido, escapan a través de, o podrían salir a través de las paredes del material, ¿no? Entonces también es otro caso de permeación, pero no hacia el alimento, sino del alimento hacia el entorno. Las grasas de los alimentos podrían ser retenidos por el material, algunos colorantes también, ¿no? Y los aditivos, ¿no? Aditivos pueden lograr migrar, ¿no? Migrar desde el envase hacia el alimento. Esos aditivos, que podrían ser disolventes o monómeros, pueden llegar hacia el alimento y contaminar. Aquí hay un fenómeno mucho más específico. Las moléculas del alimento están acá y van llegándose hacia la superficie, o sea, del envase. El envase lo va también permeándose y se difunde a través de este material, ¿no? Entonces, el fenómeno de migración sucede, ¿no? Puede suceder del envase hacia el alimento, como también puede suceder del alimento hacia el envase, ¿no? Entonces, sin embargo, el más peligroso es del envase hacia el alimento. Como ya también había mencionado Fernando, la migración se puede simular o se puede utilizar algunas expresiones matemáticas como conocidas como la ley de Fick. Pero la ley de Fick, que es una expresión matemática que relaciona las diferencias de concentraciones entre los dos, entre el envase y el alimento, ¿no? Pero eso no es... Walter, yo quería hacerte una pregunta que siempre me ha inquietado como ingeniero pesquero. ¿Es conveniente almacenar la leche en hojalata durante qué tiempo? En mi caso personal yo prefiero almacenarlo en vidrio. Dame una respuesta concreta, porque siempre me he hecho la pregunta y hasta ahora no tengo la respuesta. Bueno, la respuesta es bien clara. Uno de los mejores, si no el mejor material para envasar alimentos, es vidrio. Eso no hay duda. Sin embargo, no se puede comercializar tan fácilmente en envases de vidrio. Por lo tanto, una alternativa es usar pues los envases de hojalata. Pero la hojalata también puede migrar hacia el alimento. Entonces se utiliza barnices, que son películas que recubren los metales para evitar que contamine con metales o con cromo o con metales pesados de la lata hacia el alimento. Sin embargo, los barnices también son polímeros y también tienen materiales migrantes, entonces podrían migrar también. Todo es cuestión de costo-beneficio. El costo de tener un envase de vidrio es muy alto comparado con una hojalata, especialmente en la comercialización. Sin embargo, la hojalata también cumple su función, es un muy buen material y se sigue utilizando. ¿Hay migración? Sí, hay migración. Hay pequeña migración, también. Todo esto está regulado y permite, pues, hasta el momento, sí es permitido el uso de hojalata para transportar envases, o sea, la leche. Pero, por supuesto, con barnices que después te lo voy a explicar. Hay migraciones, que son muy pequeñas, que casi no tienen significancia. Por ejemplo, los productos deshidratados, el arroz, por ejemplo, que se envasa en envases de papel o envases de plástico, su migración es muy pequeña que se podría considerar despreciable. Sin embargo, hay migraciones
que tienen una migración muy alta, especialmente de algunos compuestos que están presentes en los polímeros y que podrían migrar fácilmente a los alimentos. Algunas migraciones, nuevamente, son positivas, otras son negativas. Migración positiva. Ustedes seguramente, y muchos de ustedes han probado el whisky. La migración por parte de los compuestos de la madera hacia el whisky es una migración positiva, pero también existen migraciones negativas. La migración de algunos compuestos como solventes orgánicos o como monómeros es una migración negativa hacia el alimento. Entonces, la migración puede acelerarse con el movimiento. Por supuesto, los compuestos líquidos tienen una posibilidad de mayor migración que los compuestos sólidos. Entonces, este tipo de migración puede ocurrir de esta manera, ¿no? O sea, una migración muy alta y hay otras migraciones más pequeñas. Para lograr determinar la migración, existen lo que se llama ensayos de migración. Los ensayos de migración tienen que hacerse en laboratorios especializados, no cualquiera lo puede hacer un ensayo de migración. Como son compuestos tan pequeños y tan en pocas cantidades, hay que hacerlo usando equipos especializados. En la Universidad Agraria tenemos algunos equipos, no todos. Ahora le voy a explicar algunas cosas que hemos hecho para poder determinar algunas migraciones. La migración no solamente se hace de los polímeros, también se hace del plomo y del mercurio, que son materiales o son compuestos dañinos para la salud, ¿no? Y que se encuentran principalmente en los papeles y cartones. 5 minutos, perdón, te salen 5 minutos. Tienes 5 minutos de exposición. Ya. Entonces, la migración no se usa el alimento, por si acaso, no se usa el alimento. La migración se usa lo que se llama los simulantes. Los simulantes son compuestos como el agua destilada, como soluciones ácidas diluidas, mezclas de etanol y agua y simulantes de productos oleosos. O sea, la simulación, la obtención de la migración se utiliza lo que se llama simulantes para alimentos, pero no son con los alimentos propiamente dichos. Ejemplo, si yo quiero hacer una migración para el pisco, utilizaría una solución de etanol y agua. Si quiero hacerlo para jugos, posiblemente de agua destilada. O sea, no se usan los alimentos para la simulación. Uno de los compuestos tóxicos es el plomo. El plomo es un compuesto tóxico que produce enfermedades degenerativas. La migración total en muestras de papel y cartón existe. O sea, presencia de plomo en estos materiales existe. O sea, en el papel y cartón existe. Y no solamente plomo, sino también existe otros materiales como por ejemplo el aluminio, el boro, el cadmio, el cromo, y así el manganeso. O sea, en los materiales de papel y cartón no solamente es plomo, magnesio, sino existen muchos minerales que podrían migrar hacia el alimento, que estén en contacto con él. Voy a pasarme esto de acá solamente para que vean. En cajas de pizzas se han detectado, ¿no? En cajas de pizzas se ha detectado cadmio y plomo. O sea, no es que están exentos, tienen plomo y cadmio, y eso puede migrar hacia los alimentos. Cuando está en contacto una pizza con un cartón, podría migrar estos compuestos. En el polipropileno, ¿no? El PP es polipropileno. Existen estos compuestos que se desarrollan en la elaboración del polipropileno
y todos estos podrían migrar hacia los compuestos, ¿no? O sea, que todos estos compuestos poliméricos, algunos monómeros, algunos más complejos, podrían llegar. Esto no es, yo no lo he inventado, está en la literatura. Solamente le puse como una relación nada más, ¿no? Una relación. Fíjense esta relación de compuestos que podrían migrante de los plásticos hacia el alimento. O sea, no hay uno, sino hay muchísimos plásticos, muchísimos migrantes a los alimentos. En las latas de conserva, como le mencionaba, las latas de conserva pueden tener materiales metálicos que podrían migrar el hierro, o el cadmio o el estaño, pero también pueden migrar usando lo que se llaman las barnices. Los barnices también tienen materiales migrantes. Y todo eso puede estar presente y puede llegar a los alimentos. Este es un experimento que hicimos en la agraria con este papel que se utiliza principalmente para harinas o para azúcar o para sal o algunos materiales de estilo, y encontramos pues que tenía trazas de plomo que podría migrar a los alimentos. Hicimos usando lo que se llama el espectrómetro de absorción atómica, porque son materiales muy pequeños de muy pocas cantidades. Es un examen especial y usamos pues diferentes muestras de papel para lograr esto y poder calcular la migración total. Como verán acá, este es el resto. Aquí está el resto que quedó después de la migración. Ese resto es el que se analiza y se obtiene pues en un equipo especial, ¿no? En una preparación se utiliza pues y esta es la migración de estos productos. Teníamos dos materiales, uno de papel de Chile y otro de Brasil. En los dos se detectó plomo, en los dos hubo presencia de plomo, tanto en Chile como en las muestras de Brasil, ¿no? En la muestra de Brasil también hubo plomo. Estas son repeticiones por si acaso, ¿no? Plomo en las muestras. Bueno, esto lo voy a pasar. Y para culminar, los envases activos. Los envases activos son aquellos envases que interaccionan con el alimento. ¿Y cómo interaccionan? De una manera positiva. Migran compuestos hacia el alimento, pero de una manera positiva. El caso, por ejemplo, de alimentos o migración que evita la oxidación de las grasas, antimicrobianos, productos que pueden capturar el oxígeno. O sea, son diferentes envases que de alguna manera interaccionan capturando el oxígeno, que sean antioxidantes, ¿no? Que pueden capturar los sabores, pueden capturar el etileno. O sea, existen sistemas de envases activos que de alguna manera pueden mejorar el alimento. Entonces, con eso creo que está. No sé si tienen alguna pregunta relacionada con ese tema. No me escuchan, disculpe. Les decía, disculpe, pensé que me estaba escuchando. Walter va a continuar con otra exposición de gases de alta calidad. Le estaba proponiendo hacerle las preguntas mejor al final de su exposición para juntar los dos temas. Es el mismo expositor. ¿O alguien tiene una pregunta específica? En el caso de la mayonesa, como le decía, no es considerado un envase activo en ese sentido. Si el vidrio le pasa antioxidantes, si el vidrio le pasa un compuesto que lo favorezca a la mayonesa, ahí sí se llama envase activo. Porque usted compara una mayonesa en sachet y una en vidrio, hay alta diferencia. Es como una gaseosa en plástico y una en lata. Sí, claro.
los materiales plásticos migran compuestos negativos a la mayonesa, pero podría convertirse en envase activo si es que ese compuesto migrante le ayuda, por ejemplo, a evitar la oxidación de la mayonesa. Ah, perfecto. Entonces, los envases activos todavía no se usan mucho en el Perú y creo que no existen todavía en el Perú, pero ya en el mundo ya se están tratando de utilizar los envases activos, ¿no? Y los envases activos tratan de mejorar las características finales del producto, ¿no? Y en este caso, el vidrio normalmente solamente se le llama envase pasivo porque lo contiene, lo puede mantener en buenas condiciones, pero nada más. Entonces el plástico pierde un montón, hay un montón de migración, ¿no? Sí, porque cambia el sabor. Hay mucha interacción, hay mucho, puede pasar el oxígeno, puede alterar las características del producto, o sea, puede haber todas esas cosas. Muchas gracias. Ahí, acabamos con esa pregunta para seguir el otro tema, si no nos va a faltar tiempo. Gracias. ¿Y me ayuda a una la chica? No, no puedo estar de moderador y llevando. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo, bueno, trabajo en una empresa que hacemos film de polipropileno, de PET, también hacemos film aluminizado. Entonces, la pregunta va un poco más al usuario final, porque el usuario final hace distintos procesos de laminación y impresión. Por lo consecuente tiene tintas y tiene adhesivos y solventes. Entonces yo quisiera saber qué incidencia tienen en estas estructuras trilaminadas que se ven en los doy pack, mayormente de mayonesa, de ketchup, de ajíes. Hay una variedad tremenda ahorita de innovación en doy pack. Y si usted sabe o conoce si tiene incidencia en que esté expuesto estos solventes, adhesivos y tintas al producto, ¿no? En general, en los envases de alimentos se tratan de utilizar la menor cantidad de aditivos, y inclusive los aditivos son regulados, o sea, no se puede hacer cualquier aditivo. Esos aditivos tienen migraciones, pero también están reguladas, o sea, en el sentido de que hay un nivel de migración que está permitido. Y nosotros no tenemos esa capacidad de poder verificarlo, pero sí en Europa, en Estados Unidos, sí hacen ese tipo de cosas. Entonces, cuando se compra este tipo de materiales, siempre se espera que estén regulados los aditivos, se espera que la migración sea muy pequeña y se espera que sean aptos para ser utilizados en el consumo de alimentos. Entonces, la industria en general trata eso, ¿no? De que los aditivos que utilicen sean los aceptados, que sean puedan tener poca migración y por supuesto ponerle láminas y algunas barreras para evitar pues que logren llegar a la alimento. Bien, agradecemos al ingeniero Walter y ahora vamos a continuar con el mismo, porque va a haber el tema de gases de alta calidad para el paseo de alimentos atmósfera modificada. Te pediría que lo hagas en media hora porque estamos contra el tiempo, pero bueno, las preguntas son muy importantes. No sé si aquí me acompaña alguien para hacer el cambio de tema. Está el... Bueno, pero yo le puedo ir comentando ya acerca de esto, ¿no? Mientras van poniendo lo que se llama la atmósfera modificada. Las atmósferas modificadas se obtienen usando gases dentro del envase, dentro del envase. Existen lo que se llama la atmósfera solamente de nitrógeno. Nitrógeno se utiliza como un gas inerte que no reacciona con el alimento. El ejemplo más clásico del uso del nitrógeno es, todos ustedes han comido seguramente las papitas light o las papitas en envases flexibles que tienen como una almohadita. Esos tienen nitrógeno con la intención de evitar la presencia del oxígeno. Esa es una de las. Pero también se modifica usando combinaciones entre gases, principalmente CO2 y oxígeno. También
se conoce el envasado al vacío. No sé, seguramente han escuchado ustedes. El envasado al vacío significa retirar todo el aire del envase, de tal manera que el producto colapsa. O sea, el producto toma la forma del envase, o el envase toma la forma del producto. Entonces, el envasado al vacío. Así como ese, también existe envases con atmósferas modificadas o atmósferas controladas. Tengo acá la exposición, pero se mantiene su forma. Pero si se eliminan envases flexibles, el envase colapsa, se pega al alimento. ¿No? Básicamente, ¿cuál es la finalidad? Es eliminar el oxígeno presente dentro del alimento o dentro del envase. Eso se utiliza el envasado al vacío. Problema que puede ocurrir al haber vacío, entonces pueden crecer microorganismos que crecen en vacío, o sea, anaeróbicos. ¿Y cuál es el microorganismo anaeróbico más peligroso? Es el Clostridium botulino. Y el Clostridium botulino, que deben saber ustedes, genera una toxina muy poderosa. Entonces, el envasado al vacío se puede hacer, pero con mucho cuidado, especialmente en las carnes y especialmente en los productos pesqueros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo del envasado vacío, como ustedes verán, ustedes lo habrán visto seguramente mucho en los productos de embutidos. En embutidos se usa mucho envasado al vacío, en quesos también. Como también se puede usar en café. El café, como ustedes saben, cambia sus características por la oxidación, entonces hay que quitar también el aire o el oxígeno dentro de las bolsas de café. La atmósfera modificada, ¿no?, es reducir el nivel de oxígeno dentro del envase, no quitarlo completamente, sino reducirlo. Especialmente diseñado, ¿no?, para mantener condiciones del envase. Entonces el material o el envase no se colapsa, se mantiene la misma forma, pero con un nivel de vacío o un nivel de oxígeno más bajo, con alto nivel de CO2. ¿Por qué alto nivel de CO2? Porque el CO2 también tiene propiedades bactericidas. Entonces se usa CO2 para lograr esa situación. El dióxido de carbono, o sea el CO2, como le había mencionado, también es parte de la atmósfera modificada. Esta es bacteriostático y fungicida, o sea, puede ayudar a controlar el crecimiento de microorganismos dentro del envase. Bueno, el oxígeno de la atmósfera modifica mucho el alimento, pero siempre tiene que haber un cierto nivel de oxígeno para que no crezcan microorganismos dañinos para la salud, ¿no? El nitrógeno es un compuesto inerte que está presente en el ambiente, que normalmente no reacciona con el alimento y por lo tanto puede dar unas buenas características para el envasado. Se utiliza mucha mezcla de gases. La mezcla de gases en el CO2, oxígeno y nitrógeno también se utiliza, especialmente, por ejemplo, para el caso de pescado, se usa 40, 30 y 30 de oxígeno para el caso de pescado, ¿no? Es una manera de mejorarlas. Aquí hay una tablita donde están, pues, para carnes rojas, para carnes de aves, para productos cárnicos, pescado blanco, pescado azul, platos, ¿no?, de pescado, quesos. O sea, se utilizan mezclas de diferentes oxígeno, CO2 y nitrógeno, y su almacenamiento a diferentes temperaturas y su vida útil, como ustedes verán, en algunos casos días y en algunos casos meses o semanas, ¿no?
Entonces mejora las condiciones de almacenamiento. Bueno, acá también se utiliza para pastas, pizzas, sándwich, aceite, quesos blandos, o sea, se usa mucho la presencia de CO2 para lograr pues incrementar el tiempo de vida de los alimentos. También se usa para productos de panificación, ¿no? Productos de panificación también se usa, aumenta el tiempo de vida de los productos de panificación. También para frutas y verduras también se usa. Para el caso de lechugas también se usa, se logra aumentar el tiempo de vida usando envases atmósferas modificadas. También para carnes frescas, para productos, carnes cocidas, para pollo, para pescado, se usa también atmósferas modificadas. La mezcla es importante. ¿Qué materiales se utiliza? También se utiliza plásticos laminados, ¿no? Como ustedes verán, se utiliza plásticos laminados, estructuras multicapas, algunos plásticos que se pueden utilizar, por ejemplo, se utiliza el polipropileno, el polietileno tereftalato, láminas de aluminio metalizado, ¿no? O sea, de alta barrera, sarán, copolímeros de etileno, polietileno de baja densidad, copolímero, o sea, son los materiales plásticos se usan mucho para este tipo de envasado, materias modificadas. Todos son laminados, como verán acá, nylon, EVO, polietileno de baja densidad, o sea, son laminados. Los formatos, se usan bolsas, envoltorios, sellado, termoformados también se usan. Aquí una bolsa como ejemplo de los envasados en atmósfera modificada, las papitas light que yo te mencionaba con nitrógeno, envoltorios también, productos de panificación, ¿no? Como galletas se usa, carnes procesadas, bastante, ¿no? Todos son carnes procesadas, termoformados en productos preparados, listos para comer. Rígidos, también en envases rígidos para carnes. La permeabilidad de los gases es importante para poder aromas, ¿no? La termosellación. Los equipos, por ejemplo, bueno, voy a poner acá creo, este es un clásico envasador al vacío, pero también puede agregar envasados al vacío también, ¿no? Y como ustedes verán, envasado al vacío de productos cárnicos. Esta es una máquina un poco más grande que puede inyectar también CO2 y oxígeno en una cantidad determinada. Una máquina mucho más grande, de mayor capacidad para mayor cantidad de equipos. También se puede usar en frutas y verduras frescas. Los envasados en atmósferas modificadas también permite ser utilizadas en verduras frescas. Los productos frescos también pueden ser intercambiar CO2, intercambiar oxígeno con el ambiente y mejorar sus características de envasado. Como les mencionaba, también se usa en productos frescos, tanto en frutas como en verduras. Esto hace pues que el oxígeno vaya disminuyendo y el CO2 vaya aumentando, y se forma lo que se llama una atmósfera modificada constante a lo largo del tiempo debido a la respiración de las frutas, ¿no? Aquí algunas frutas frescas envasadas en una atmósfera modificada. Las películas más utilizadas son las películas, los polímeros, los plásticos, los materiales flexibles. También se puede utilizar materiales rígidos como latas, como frascos de vidrio. Las gaseosas de alguna manera también son atmósferas modificadas por su alto contenido de CO2. Las latas de conserva también son atmósferas modificadas porque se le ha quitado el oxígeno dentro de la lata de conserva. Entonces,
La atmósfera modificada es eso sí es más útil, más actual, ya se utiliza en diferentes ambientes, así que en todo caso quedaría para algunas preguntas que tengan ustedes relacionados con este tema, ¿no? Por el tiempo que nos apremia. Estás bien en tiempo, Walter, más bien hay que aprovechar para hacerle preguntas, porque si me ayuda la señorita. Yo te haría una pregunta. Existen programas sociales, por ejemplo, como el Paliguar. Yo como ingeniero pesquero considero que la saladita fue un proyecto muy interesante que hizo ITP para llevar pescado a la sierra ahora que hay tanta anemia. ¿Tú consideras que ese tratamiento que se le puede dar a la saladita, o sea, al pescado salado, y junto con atmósfera modificada, qué tiempo nos garantiza para que nuestros niños nuevos no mueran en la sierra? Bueno, tiene que ver mucho. Una cosa que también la atmósfera modificada no soluciona el problema, es parte de la solución. La atmósfera modificada siempre tiene que estar unida a la refrigeración o a la congelación. Entonces, cuando tú hablas de los pescados secos, salados o cualquiera de ellos, o pescados en general, la atmósfera modificada puede ser muy importante, sí, pero no sola. Tiene que estar unida en muchos de los casos a la refrigeración y a la congelación. En el caso de frutas, igual, la atmósfera modificada tiene que estar unida a la refrigeración. En el caso de las carnes, también uno no puede tener, porque su tiempo de vida se hace muy corto con la atmósfera modificada usando temperaturas muy altas. Entonces, si queremos llegar a la sierra, la atmósfera modificada es una buena solución, pero no solo la solución. Tiene que ser necesariamente acompañada con otras buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene y también refrigeración. El tema es importante, hay empresas acá que pueden hacer alguna inquietud al respecto. A ver, acá. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Nosotros empacamos frutas congeladas y vamos a comenzar a empacar palta congelada. Todavía no hemos hecho, pero estamos ahí haciendo las pruebas, pero igual escuchamos de las otras empresas. Escuchamos mucho que se tiene que hacer al vacío, obviamente. Una vez que está al vacío se congela, pero también escuchamos buena cantidad de gente que nos dice que hay que hacerlo con nitrógeno, vacío y aparte inyección de nitrógeno. Pero al final la bolsa va totalmente adherida al producto. Igual se tendría que aplicar nitrógeno, o en todo caso, en ese caso, ¿para qué es el nitrógeno? El nitrógeno básicamente es para desplazar todo el oxígeno que hay dentro del envase y dentro del producto, porque como es una masa, también tiene oxígeno. Dentro del mismo tiene oxígeno. Entonces, el nitrógeno trata de desplazar todo el oxígeno. Eso evita que haya oxígeno adentro. Pero el material que lo recubre tiene que ser un material de alta barrera al oxígeno, porque el oxígeno puede ingresar también. Y si es opaco, mejor, para evitar la luz solar. Pero eso no es la solución total, nuevamente. Muchas veces, en muchos de los casos, tiene que ir acompañado con refrigeración o congelación para lograr el tiempo que uno quiera. Si yo estoy tratando de que mi producto palta tenga un tiempo de duración, pues, por decir 1 mes o 2 meses o 3 meses, necesariamente tiene que ser congelación. Pero si mi producto palta, yo estoy pensando que lo voy a vender en 1 semana, posiblemente que refrigeración sea suficiente. Pero habría que hacer algunos trabajos previos. Ahora, mientras más tecnología se meta, en el sentido de que también el pH se regule, también algunos aditivos se pongan, se puede lograr un mayor tiempo de vida. O sea, es partes tecnológicas que uno mejora para que el producto esté mejor. Entonces, involucra nitrógeno, involucra envases de alta barrera, involucra refrigeración o congelación, involucra aditivos, involucra cambio de pH, involucra, o sea, diferentes temas más para que el producto esté mejor. En otras palabras,
involucra necesariamente trazabilidad. Sí, por supuesto, la trazabilidad también es algo que tenemos que hacer. Muchos de los productos fallan por higiene, muchos de los productos fallan por malas prácticas de manufactura. Entonces, el envase no soluciona los problemas. El envase soluciona el problema al final, pero muchas casas hay que ir desde el principio. O sea, higiene, buenas prácticas de manufactura y el envasado adecuado, con el envase adecuado, con las condiciones de almacenamiento adecuadas. O sea, también hay que pensar en eso. El envase no es la solución a todos los problemas, por si acaso, porque puede ser el mejor envase, el envase más caro por el mundo, pero con no hay higiene, no sirve para nada. Entonces hay que tener en cuenta también esas